Hola, soy Juan Argelina y esto es una nueva píldora historiográfica, la número 25. Hace unas semanas publiqué junto a Álvaro Navarro Gaviño el artículo El archivo del poeta que dice verdad, el hallazgo audiovisual de Lorca en la Fundación Menéndez Pidal, que apareció en el primer número de este 2026 de la revista de estudios LGTBIQ de la Universidad Complutense. En el artículo me preguntaba, a raíz del descubrimiento de las nuevas imágenes de Lorca en movimiento por el director Manuel Menchón, que investigaba para su documental La voz quebrada, cómo debíamos cuestionar la naturaleza del archivo en relación con la memoria y los mecanismos de silenciamiento que han configurado la recepción de Lorca durante casi un siglo. Quiero detenerme en estas imágenes, pero sobre todo en la manera en que intentamos contar la historia que las acompaña, escribirla, transmitirla, y en todo aquello que se nos escapa cuando creemos haberlo hecho. Las imágenes inéditas de Federico García Lorca, halladas por el director Manuel Menchón, son apenas unos segundos. Lorca aparece en 1932 saludando desde un coche, camino de una representación de La vida es sueño con la barraca. Podríamos describir la escena con precisión, fecharla, contextualizarla, situarla dentro del proyecto cultural de la Segunda República, analizar incluso el soporte material de la filmación, su restauración, su circulación posterior. Todo eso es necesario. Todo eso forma parte del trabajo historiográfico. Y sin embargo, algo queda fuera. Porque hay un momento, y ese momento es muy breve, en el que la historia deja de ser una explicación y se convierte en una experiencia. Y esa experiencia no siempre se deja traducir. Jacques Derrida lo formuló con una claridad que todavía hoy nos descoloca. En Mal de archivo escribió que el archivo no es un simple lugar de conservación, sino una ley de lo que puede ser dicho. No archivamos únicamente para guardar, archivamos para ordenar el mundo, para establecer qué cuenta como memoria y qué puede quedar relegado al silencio. Y por eso añadió algo que debería acompañarnos siempre que hablamos del pasado. No hay archivo sin poder. No hay archivo sin una decisión previa, sin una selección, sin una forma de organizar lo visible. Pero Derrida va aún más lejos. En ese mismo texto afirma: la archivación produce tanto como registra el acontecimiento. Es decir, el archivo no solo conserva la historia, la configura, la vuelve legible, la inscribe en un orden que la hace posible como relato. Si llevamos esa idea hasta sus últimas consecuencias, ocurre algo inquietante. Lo que llamamos historia no es solo lo que sucedió, sino también lo que ha podido ser dicho sobre lo que sucedió. Y eso implica aceptar que toda narración histórica, incluso la más rigurosa, arrastra una forma de límite. Aquí podríamos recordar también a Walter Benjamin, cuando advertía que articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido. La historia no es una recuperación pura del pasado, sino una construcción situada, atravesada por el presente desde que se enuncia. En el caso de Lorca, ese límite se vuelve especialmente evidente, porque su historia no solo está atravesada por la violencia de su asesinato, sino también por una segunda violencia, más lenta, más difusa, que tiene que ver con la manera en que fue recordado. Durante décadas su figura fue reconstruida, interpretada, elevada a símbolo. Pero en ese proceso también fue limada. Se suavizaron las aristas, se desplazaron ciertos aspectos de su vida, se reordenó su presencia para hacerla compatible con distintos relatos culturales. No es que faltaran documentos, es que sobraban silencios organizados.
Y entonces aparece esta imagen. No una gran revelación, no un documento decisivo, no una prueba que reescriba por completo lo que sabemos. Solo unos segundos. Un gesto, una mano que se levanta, una sonrisa fugaz. Pero en esos segundos ocurre algo que desborda cualquier descripción. Lorca deja de ser una figura fijada por la historia y vuelve a ser alguien en movimiento. Ese detalle, el movimiento, lo cambia todo, ¿eh? Porque una imagen en movimiento no se limita a mostrar. Introduce el tiempo en la propia materia del archivo. Nos permite ver la duración de un gesto, la leve inestabilidad del cuerpo, la vibración de algo que no está cerrado. Y eso, que parece casi imperceptible, altera profundamente nuestra relación con el pasado. Ya no estamos ante una representación, sino ante una forma de presencia. El propio texto del que parte esta reflexión lo señala con una precisión bastante grande. Cuando el archivo se ve atravesado por una aparición de este tipo, el archivo tiembla. Ese temblor no es metáfora decorativa, es una descripción bastante exacta de lo que sucede cuando algo irrumpe en un orden cuando creíamos que era estable. Porque en ese instante no solo se reorganizan los datos, se desajusta también el lenguaje con el que intentamos nombrarlos. El lenguaje académico tiene una enorme capacidad para ordenar. Nos permite situar, comparar, analizar, establecer relaciones. Es una herramienta imprescindible. Pero en ese mismo gesto de ordenación hay algo que se pierde. La intensidad irreductible de lo vivido. Convertimos el acontecimiento en objeto, la experiencia en categoría, la vida en materia de discurso. Y lo hacemos porque necesitamos hacerlo, porque sin esa operación no habría conocimiento compartido. Pero también conviene reconocer el precio de esa operación. Tal vez por eso, cuando buscamos comprender ciertos momentos históricos, sentimos que los textos académicos, siendo rigurosos, no terminan de alcanzar aquello que intentan explicar. Y acudimos casi sin darnos cuenta a otras formas de lenguaje. La Primera Guerra Mundial no se agota en los archivos militares ni en los tratados estratégicos. Adquiere otra densidad cuando leemos a Wilfred Owen o a Erich Maria Remarque. El siglo de los totalitarismos se entiende de otra manera cuando pasa por la imaginación narrativa de George Orwell, por ejemplo. El horror del Holocausto encuentra una forma de verdad distinta en las páginas de Primo Levi, donde el testimonio no explica únicamente, sino que interpela directamente al lector con palabras que siguen resonando. Considerad si es un hombre. Y en el caso español, la guerra civil no es la misma después de atravesar la palabra de Antonio Machado o del propio Lorca. No se trata de sustituir un lenguaje por otro. Se trata de reconocer que hay dimensiones de la experiencia histórica que solo se vuelven visibles cuando el lenguaje abandona la pretensión de control absoluto. Aquí podría ayudarnos también la reflexión de María Zambrano, cuando escribe que la poesía es encuentro, don, hallazgo por gracia. Es decir, hay formas de conocimiento que no se alcanzan por acumulación de datos, sino por una especie de revelación que solo el lenguaje poético puede sostener. Esto se hace aún más evidente cuando introducimos la cuestión del cuerpo. Judith Butler escribió que el cuerpo no es un dato inmediato, sino el resultado de un proceso de materialización regulado por normas. Y Eve Kosofsky-Sedgwick mostró hasta qué punto la historia de la sexualidad ha estado atravesada por lo no dicho, por lo insinuado, por lo desplazado. Hay cuerpos que han sido narrados y hay cuerpos que han sido borrados o reducidos a una sombra. En ese contexto,
la breve aparición de Lorca en esas imágenes adquiere una dimensión que va más allá de lo documental. No porque revele algo nuevo en términos de información, sino porque devuelve algo que había sido debilitado. La evidencia de una presencia. Un cuerpo que se mueve, que mira, que ocupa un instante sin solemnidad, sin carga simbólica aparente. Y en esa falta de solemnidad hay paradójicamente una forma de restitución. Pero esa restitución convive con una ausencia que no desaparece. Porque el cuerpo de Lorca sigue sin aparecer. No hay tumba, no hay restos que permitan cerrar la herida. Y ahí el lenguaje, incluso el más preciso, se detiene. Puede describir los hechos, puede reconstruir las circunstancias, puede señalar responsabilidades, pero no puede colmar el vacío. Ese vacío permanece y en cierto modo nos obliga a cambiar el registro, a aceptar que hay zonas de la historia que no se explican, sino que se rodean. Quizá por eso, esta imagen tan breve, tan aparentemente menor, tiene una fuerza que excede su tamaño. No porque resuelva nada, sino porque introduce una fisura en la manera en que hemos aprendido a mirar. No añade simplemente un dato, altera el equilibrio entre lo que sabíamos y lo que creíamos haber comprendido. Y entonces se hace visible algo que a veces preferimos no reconocer. Que la historia no es solo un conjunto de hechos, sino también un problema de lenguaje. ¿Cómo decimos lo que ocurrió? ¿Desde dónde lo decimos? ¿Qué dejamos fuera al decirlo? Derrida insistía en que el archivo no solo conserva el pasado, sino que produce el acontecimiento en el mismo acto de archivarlo. Eso significa que cada nueva aparición no se limita a ampliar el conocimiento, transforma el campo entero en el que el conocimiento se organiza. Nos obliga a reescribir, a reconsiderar, a volver a pensar lo que creíamos asentado. Tal vez por eso conviene desconfiar de las narraciones demasiado cerradas, demasiado limpias, demasiado seguras de sí mismas. Porque la historia, cuando se presenta sin fisuras, suele haber eliminado precisamente aquello que la hacía más real. La ambigüedad, la tensión, la imposibilidad de decirlo todo. Y en este punto, el lenguaje artístico deja de ser un complemento y se convierte en un aliado necesario. No para sustituir el análisis, sino para acompañarlo allí donde el análisis se queda sin palabras. Para sostener la complejidad sin reducirla. Podríamos recordar aquí al propio Lorca cuando hablaba del duende. El duende no está en la garganta, el duende sube por dentro desde la planta de los pies. Tal vez ese duende sea también una forma de verdad, que no puede fijarse del todo en conceptos, pero que sin embargo atraviesa la experiencia. Lorca levanta la mano. El coche avanza. La imagen, ligeramente inestable, registra un gesto que no estaba destinado a nosotros. No hay conciencia de posteridad en ese movimiento. No hay voluntad de convertirse en símbolo. Solo hay un instante que sucede. Y sin embargo, ese instante atraviesa el tiempo y llega hasta aquí. Cargado de todo lo que vino después. El silencio, la desaparición, la construcción de una figura que a veces olvidó al hombre. Quizá la tarea no consista en elegir entre explicar o sentir, entre analizar o narrar, entre historia o literatura. Quizá consista en aceptar que ninguna de esas formas por sí sola es suficiente. Que necesitamos un lenguaje capaz de pensar y al mismo tiempo de escuchar lo que aún no sabemos decir. Porque tal vez la verdad histórica no esté únicamente en lo que podemos demostrar.
sino también en aquello que, al intentar nombrarlo, nos obliga a detenernos, a dudar y a mirar de nuevo. Si os ha interesado esta reflexión, podéis darme un like, dejar vuestro comentario, compartir el vídeo y suscribiros al canal. Nos vemos en la próxima píldora historiográfica. Gracias.